Vamos, ¿estás lista? Sí, ya voy. Perfecto. Rosa, ¿estás? Sí. Acompáñame que te necesitan allá arriba. La vejez es una idea. No, María, es una realidad. ¿Sabes por qué es horrible? Por el deterioro, María. Son muchos años de vivir una carrera maravillosa, dificilísima, que me ha costado la vida misma. Otros actores también van a tener suplentes. Ah, sí. ¿Quiénes? ¿Qué pasa? Yo ya no me puedo realizar como lo que yo soy, que es yo creo que mi único sentido de vida es ser actriz, no ser madre. Gracias por la entrevista, Rubén. Me emocionan por muchas razones. Una de las razones es que eh, eres un actor, ahora director, que le perdí la pista hace 27 años, cuando saliste en Elisa antes del fin del mundo. Ustedes no podrían haber hecho eso. Claro, porque no somos tan malos. Estás pendejo. Cuando digo que ustedes no podrían haber hecho eso, es porque la pistola no tenía balas. ¿Por qué no me... Precisamente hace como un año me estaba acordando de ti y dije, ¿qué habrás? Porque a mí Elisa antes del fin del mundo me gusta verla porque la tengo en DVD y la visito muchas veces durante el año, porque me fascina esa peli. Y dije, ¿qué habrá sido de ese muchacho? ¿Qué habrá sido de ese actor? Me da mucho gusto llevarme la sorpresa de que ahora estás en la parte de la dirección y que tienes una película como esta, como Coraje, donde despliegas unas virtudes tanto en visión como en narrativa, como en muchas cosas. Y la primera pregunta que yo tengo, y después reanudamos la plática sobre Elisa antes del fin del mundo. ¿Cómo construyes esta ficción basada en una propia experiencia personal, y que sigue sucediendo, o sea, que sigue, es la vida diaria de ustedes como interacción entre madre, hijo, familia, integrantes de una célula? ¿Cómo sigues, cómo ficcionas a partir de una experiencia personal una película como Coraje, Rubén? Bueno, pues antes que nada, al contrario, agradecerte a ti, Luis, por el espacio. Descubriste mi pasado oscuro de niño actor, que lo tengo muy, muy guardado. Perdón. Pero, no, estoy bromeando. No, al contrario, no, ya le tengo mucho cariño. Obviamente, pues mira, eso, mi mamá era actriz, mi papá era actor, pues estaba ahí, ahora sí que de niño ahí nací en los escenarios, estaba ahí en los camerinos, etcétera, entonces pues era inevitable ahí ser parte, pero bueno, llegó un punto donde más bien me empezó a interesar más bien lo contrario, ¿no? El poder ser yo el que contaba las historias. Y pues creo que, o sea, llego a esta por como mi necesidad de querer contar algo justamente que fuera cercano a mí, ¿no? Que pudiera hablar yo con honestidad. Eso era algo que estaba buscando. Y también, por otro lado, pues que yo siempre he admirado muchísimo a mi mamá como actriz. Te digo que yo la veía desde siempre, desde que tengo memoria en el teatro, etcétera. Y entonces yo, desde que quise estudiar cine, dije, yo quiero hacer algo con mi mamá y quiero que sea la protagonista de la película, porque ella, aunque tenía una trayectoria gigante en teatro, bueno, y en cine también, pero nunca había hecho un protagónico en cine, ¿no? Entonces, para mí era importante también eso y mi cercanía con ella y que yo tenía, pues también hizo que todos los conflictos que estaba teniendo en ese momento de su vida, cuando escribí el guión, pues que fueran también muy un reflejo, obviamente, de mi vida y que fueran como muy personales, ¿no? Entonces, un poco fue el conjunto de todo esto que fue el nacimiento de Coraje. Oye, pero aparte, te volaste la barda. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque creas una película con tres capas.
y cada capa es una profundidad tremenda. O sea, la primera capa es la vida personal de tu mamá y ustedes como familia, cómo interaccionan. La segunda capa es su vida como actriz. Y la tercera capa es el personaje que ella está desarrollando dentro, que es la más ligera, y aún así es un personaje muy complejo, porque es una mujer metida dentro del negocio del narcotráfico. Pero son tres capas que yo dije, ¿what? De verdad me sorprendió mucho la lectura que yo estaba teniendo de la peli. Dije, esto está, no bueno, esto está más que bueno, ¿no? Porque es muy raro ver en el cine mexicano una película tan compleja como esta, pero a veces también se cuenta de manera muy sencilla. Yo sé que no es nada sencillo, pero ¿cómo decides hacer esta forma tripartita de contar una historia y qué tan complejo fue manejarla en el guión? Sí, pues fíjate que, o sea, muy originalmente, digamos, cuando surgió la idea y la primera versión del guión, pues era una ficción tal cual, ¿no? Una ficción per se. Digamos que la particularidad era que, pues, los personajes protagónicos estaban inspirados o basados en mi mamá y mi hermano. Y que ellos iban a interpretar a sí mismos, ¿no? Entonces, pero esto era algo que nada más íbamos a saber entre nosotros, la idea original era que la gente que la viera, pues viera esta ficción y punto. Pero, pues muy al inicio, pues me acuerdo que hicimos una lectura de guión que fue, o sea, de la primera versión del guión que escribí, que yo quería ver justamente qué era cómo lo iban sintiendo ellos. Y ahí en esa lectura, pues fue pues muy emocionante, ¿no? Todo lo que surgió ahí al tener estos dos actores leyendo personajes que se parecían tanto a sí mismos, pues fue muy fuerte emocionalmente, ¿no? Entonces, creo que lo que sucedió en esa lectura dio pie a querer que el público también pudiera sentir eso que yo estaba sintiendo cuando estaba viendo eso, ¿no? Que había esta otra capa, que era esta capa de realidad de lo que te digo, de que son actores interpretando personajes que se parecen muchísimo a sí mismos, aunque al final de cuentas es una ficción, ¿no? Y son más bien interpretaciones mías, analogías mías de cosas de la vida de mi mamá y de mi hermano, pero bueno, entonces, pues ahí empezó justamente el preguntarme cómo hacer esto para generar una confusión en el espectador de qué tanto de lo que estaba viendo en la película era verdad o no, ¿no? Ese era como mi interés por un lado, y por otro tampoco quería meterlo tanto o sea, que no funcionara la ficción, ¿no? Entonces esa fue la parte, yo creo que eso fue la parte más compleja de hacer esta película, el cómo meter, sobre todo, digo, la parte de teatral no tanto, sino la parte de la no ficción, ¿no? De cómo meterlo, te digo, sin que distrajera de la ficción, sin que sí, sí, que no quitara, sino más bien aportara a la parte emocional, ¿no? Y de que el espectador pudiera empatizar con esto que estaba viendo, ¿no? Entonces, pues fue en el proceso también de rodaje que hicimos como muchas cosas. Por ejemplo, hay una parte en la película ahí que, sin hacer muchos spoilers, pero bueno, tú que ya la viste, esta que es una parte muy emocionante donde de los personajes, ¿no? Muy emotiva, quiero decir, y donde se rompe la cuarta pared. Eh, y eso, por ejemplo, pues yo ya sabía que algo iba a pasar porque era una escena como pues muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces hablé con el crew y les dije, oigan, aunque diga corte, por favor sigan filmando, ¿no? Al sonidista, a la fotógrafa, sigan filmando porque seguramente algo va a pasar y pues efectivamente pasa algo, ¿no? Y entonces había como estos elementos que fuimos haciendo durante el rodaje y ya más bien fue en la edición el cómo ir armando todos estos te digo, para que funcionara, ¿no? Y efectivamente, pues me alegra que tú también lo hayas visto así porque así estaba pensado, ¿no? Eran estas tres como capas paralelas de la película. Por un lado, la ficción de lo que le está pasando a esta mujer con la enfermedad que está empezando a tener de los ojos, con la llegada de su hijo alcohólico a su casa, el problema que tiene en su trabajo en la compañía de teatro, y por otro lado la parte documental que acabo de mencionar, y en una tercera capa, pues la parte del teatro, ¿no? Y cómo se vinculan entre sí. Es que, con todo el respeto que te tengo,
ya desde antes y ahora más todavía, Rubén, o sea, es que si a mí me gusta Almodóvar por algo, es por esa metaficción que maneja y que lo hace muy bien. Pero cuando vi tu película dije, ni Almodóvar, ¿sabes? O sea, ni Almodóvar se alcanza este manejo de metarealidad en un solo proyecto. Fue un proyecto que pienso fue muy arriesgado y te salió súper bien. Y creo que salió muy bien por el sentimiento que viene con la película, ¿no? Con los personajes. Y de alguna manera, indirectamente, tú también eres un personaje dentro de la propia película y mencionaste algo, la cuarta pared. Rompes muchas veces con esta cuarta pared y yo dije, incluso desde el principio hay una ruptura de esta cuarta pared cuando tú estás hablando con tu mamá y ella te pregunta, oye, pero me gustaría que mi personaje se llamara como yo, pero es que también esto puede obstruir un poco la metarealidad del personaje y hay una conversación al respecto después cuando ella está con las amigas que les dices, hay hasta un movimiento de cámara ahí medio errático donde se rompe esta ficción y le dices, ¿puedes ahondar un poco más en este sentimiento que me estás contando? Dije, a ver, esto es un documental, esto es una ficción, ¿en qué capa estoy? No sé si viste una historia de policías, una de Alonso Luis Palacios, que está en Y ya Netflix, sé cuál es, pero no la he visto. te la recomiendo mucho. Me pareció un ejercicio así de elaborado que es muy complejo y cómo fue, bueno, felicidades por ese manejo. La verdad es que Te agradezco, me gracias. volaste la cabeza. No me imaginaba algo así con una película tan simple en cuanto a lo que me pueden transmitir con una primera impresión, ¿vale? Sencilla. Y resultó ser más compleja de lo que es realmente. Y en eso siempre agradezco a directores que me hagan sentir lo que me hizo sentir coraje en este aspecto. Ahora, ¿cómo fue manejar las emociones en cuanto a lo que mencionas con exponer parte de la vida de tu mamá, de tu hermano y de alguna manera, pues también un poco la tuya, es tu vida personal y cómo manejaste estas emociones en esa escena que tú dices, yo creo que te refieres a la escena del abrazo. Ujú. Y yo ahí lloré, era too much. ¿Cómo manejas estas emociones con ellos? ¿Hubo un trabajo antes o hubo una plática después? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, no, bueno, pues te agradezco muchísimo tus palabras, Luis. Pues fíjate que o sea, o sea, creo que funciona la película porque la hicimos, o sea, porque la hicimos como con mucha honestidad, ¿no? Y esa es eso es lo que yo siento, o sea, que lo hicimos como realmente, como que nos desnudamos y hablamos desde las entrañas, desde el corazón, y creo que ahí es donde en la parte que funciona, ¿no? De esta película. Yo muy al principio, que te contaba, o sea, cuando quise hablar de esto, digo que quise mostrar esta parte también de la no ficción, por decirlo de alguna manera, yo lo hablé obviamente primero con ellos, ¿no? Para mí era mucho más importante mi familia que la película. Entonces, yo no quería hacer nada que ellos no estuvieran de acuerdo o que les pareciera demasiado o lo que fuera, ¿no? Pero pues recibí justamente lo contrario. O sea, cuando primero se lo planteé a mi mamá, me dijo, mira, me encanta la idea, para empezar, porque yo ya no tengo nada que perder, ¿no? En la vida, a estas alturas. Dos, porque confío absolutamente en lo que tú hagas. Y tres, porque justamente creo que así vamos a hablar como con más honestidad y vamos a tocar como más fibras, y llegar a un punto de mayor reflexión, ¿no? Con el público. Entonces, ya ahí con la bendición de mi mamá fue que te digo que nos dimos a la tarea de hacer esta parte. Y con tu hermano, no es un tema fácil el tema de tu hermano, es un tema muy sensible, es un tema que sucede en muchas familias en México y en el mundo. ¿Cómo tocas el tema con él respecto a la adicción? Pues es que, o sea, también, o sea, creo que es que, fíjate que en general esta película la hicimos como con muchísimo respeto mutuo. Sobre todo la hicimos, yo creo, con amor. Es una película que hicimos con amor. Entonces, a pesar de que tocábamos temas que podrían ser sensibles para ellos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a exposición,
por otro lado había pues esta idea de lo que te decía, de que estábamos haciendo pues por otro lado, ¿no? Una cuestión artística, pues, una película que por otro lado esa experiencia personal o estas vivencias iban a hacer que el público pudiera reflexionar sobre los distintos temas de los que hablamos, ¿no? Entonces, con mi hermano, pues fue muy, muy padre porque fíjate que mi hermano me lleva 20 años. Entonces, pues justamente pues con este problema pues que ha tenido con las adicciones en la vida real, hizo que yo desde muy chico pues más bien tomara como partido con mi mamá porque ellos tenían muchísimos conflictos. Entonces, la película a mí me ayudó para acercarme a él, ¿no? Y justamente no dejar de verlo como un personaje, justamente como un personaje antagónico, sino verlo también a él como ser humano con sus resentimientos, con sus culpas, pues con lo que él había vivido y pues la película tiene mucho de terapéutico, ¿no? Para mí es catártico, no solamente creo para el público, sino principalmente para nosotros, lo fue, ¿no? O sea, yo digo, es como una especie de constelación familiar hecha película y hay muchas cosas que ni sabía por qué estábamos haciendo y que incluso ahora me doy cuenta, ¿no? Que teníamos que resolver cuestiones ahí también familiares y lo hicimos a través de esta película. Qué fuerte, la verdad es que si querías lograr el sentimiento en una película, Rubén, lo lograste con creces. La verdad es que me conmovió muchísimo y añadiendo algo personal a la, a la, a la entrevista respecto a mí, cuando estaba viendo la película reciente, antes de empezar a ver la película, tuve una discusión con mi mamá y dije, es que de eso trata esta película, ¿no? De esta relación tirante entre una mamá y un hijo y que es muy fuerte, es una película que a mí también me hizo como una catarsis interna muy, muy importante y te agradezco muchísimo la honestidad con Coraje. Honestidad en muchísimos niveles, Rubén. Honestidad cinematográfica, histriónica, direccional, guionística. Entonces, creo que es una película muy, muy compleja, pero creo que nos hace falta mucho de este tipo de cine en el cine nacional, en el cine mexicano. ¿Qué hay más para ti? ¿Qué sigue después de Coraje? Pues fíjate que estoy ahora escribiendo una nueva película. Bueno, es que son procesos muy, muy largos, es que es lo que tiene también hacer cine, ¿no? Y levantar un proyecto. Y justamente esa es una de las razones por las que me interesa hablar de cosas como que son cercanas a mí, que me tocan directamente, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo así sumamente biográfico, pero sí algo que sea cercano lo suficiente como para eso, como para que puedas estar 7, 8, 10 años de tu vida jalando ese proyecto, porque es lo que tiene hacer este tipo de cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en ese proceso. Ahorita estoy, te digo, en la escritura de un guión, ahora pues con otros temas que me tocan en esta etapa de mi vida. Es más bien va a haber sobre la paternidad y bueno, como sobre los patrones y todo otro rollo. No será tan íntima como Coraje, pero bueno, algo ahí quedará de lo que, pues eso, de las formas con las que a mí me gusta hacer las cosas, ¿no? Pues te deseo lo mejor, Rubén. Ahora sí, rapidísimo. Cuéntame qué pasó después de Elisa antes del fin del mundo, porque yo de ahí no te vi hasta ahorita. Y Sí, de verdad que me causa mucha emoción porque eras de esos actores que a mí me impactó mucho la escena que tienes en Elisa, porque fue choqueante, o sea, te matan. Entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿esto fue real? No lo vi más. No te vi en sí, telenovelas después, en Gente sí, Bien, sí, sí, pero ándale. Pues fíjate que, o sea, sobre todo hice algunas cosas como de teatro, o sea, unos años después de la película. Sobre todo estuve haciendo teatro como actor, pero pues lo que pasa es que justo ahí en la adolescencia fue que me entró más bien la espinita de hacer cine y lo que pasó fue que cuando empecé a estudiar cine pues dejé
de trabajar ya como actor, ¿no? Y pues poco a poco por el tiempo empecé a decir que no a todo, a los castings, a los no sé qué y tal, y pues eventualmente me dejaron de llamar y como tampoco era algo que me moviera tanto, pues pues así como que naturalmente dejé de hacerlo, ¿no? Y después pues eso, estudié cine y pues tengo otra película que hice, un documental que se llama, es largometraje también, pero documental, que se llama El Ruiseñor y la Noche, que es sobre el último año de vida de Chabela Vargas. Estuve filmando con ella el último año de su vida y es ahí coproducción con el 22, a veces la pasan por ahí. Y pues ahí he estado pues nada, que viviendo también. Yo ni sé mismo de qué tanto, qué tanto he hecho, pero bueno, en esas. Pero bueno, ahora muy contento de estrenar por fin Coraje y te digo, empezando este otro nuevo proyecto que yo espero que en un par de añitos ya se empiece a hacer más realidad. Perfecto, Rubén. Te agradezco muchísimo la entrevista. Muchísimas gracias por Coraje. Espero que le vaya muy bien en estreno en cines, que la gente la pueda apreciar realmente por lo que es y por lo que representa, que es un homenaje a tu familia, además a tu mamá, y que la gente lo valoremos como tal, como ese bonito homenaje a una gran actriz como es tu mamá, porque yo la vi en Medea. Sí. eh, y me impresiona la calidad histriónica que ella tiene en esta película. Siempre, pero esta película me dejó boquiabierto. Te agradezco mucho por esa honestidad. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. No, hombre, al contrario, Luis, de verdad, muchas gracias también por tus palabras y por el espacio también que me permitas aquí en la entrevista compartir un poco del proyecto. Muchas gracias.